Bueno, hola, ¿cómo están? Este es el segundo de 3 videos asincrónicos eh, relacionados con el curso de la Universidad Nacional de Rosario sobre temas de derecho penal, autoría y participación. En este caso vamos a hacer algunas precisiones relacionadas básicamente con la coautoría, pero también con la complicidad. Mi nombre es Daniel Rafecas, profesor de regular de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Rosario. Bueno, les decía en el video anterior que la teoría hoy absolutamente dominante en doctrina y en jurisprudencia, en derecho penal liberal, es para deslindar autores de cómplices, es la teoría del dominio del hecho. El dominio del hecho caracteriza todas las formas de autoría, incluyendo la coautoría que vamos a ver hoy, y la ausencia de dominio del hecho caracteriza a todas las formas de complicidad. La coautoría específicamente entonces se da allí cuando son dos o más partícipes en el delito los que detentan en conjunto las riendas del suceso y durante la etapa ejecutiva, dirigiéndola hacia la consumación. Y por lo tanto, se trata de situaciones en donde todos ellos van a ser definidos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, dentro del artículo 45, que define a los autores como los que toman parte en la ejecución del hecho, ¿no? No como autores, sino como coautores. Para la coautoría, Roxin, en el tomo 2 de su Tratado de Derecho Penal, publicado en castellano recientemente, exige tres elementos. Y acá hay una gran diferencia con sus propuestas previas, de los años 60, 70 y 80, donde solamente se verificaban dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Hoy en día, a partir de la evolución que ha tenido sobre todo la jurisprudencia en Alemania, Roxin reconoce que una característica que antes estaba como íncita en el aspecto objetivo requiere o es necesario elevarla directamente a un segundo componente o una segunda exigencia objetiva. Es decir, hoy en día para la coautoría, según Roxin, vamos a tener que establecer en el caso concreto respecto de los coautores, para firmar la coautoría, dos elementos objetivos y un elemento subjetivo. El primero de los elementos objetivos, histórico, tradicional, tal vez el más importante, es lo que se llama la realización en común. La realización en común. Entonces, la realización en común lo que significa es que los coautores, de un modo previo, casi siempre, digamos, de un modo previo, han planificado y han preparado la producción del delito, y en esa planificación previa, a los efectos de dotar a la empresa criminal de mayores niveles de eficiencia, de mayor probabilidad de éxito, a fin de dotar a la empresa criminal del aseguramiento de lograr la consumación y al mismo tiempo de obtener impunidad respecto de la producción del resultado, porque de nada les sirve a los partícipes de llegar a la consumación si luego van a ser identificados, detenidos y juzgados y condenados. Es decir que en la planificación previa de toda empresa criminal se buscan estos dos objetivos: lograr la consumación, o sea, la producción del resultado, y obtener total impunidad respecto de ese suceso. Esto se ve desde el robo más elemental hasta la planificación de un gran genocidio. La lógica es exactamente la misma. Y para ello, al igual que lo vemos en las empresas lícitas con el instituto, por ejemplo, del principio de confianza o el funcionamiento del riesgo permitido, aquí, en el ámbito criminal, prácticamente es la misma lógica. Es decir, los partícipes en la planificación previa se van a repartir las tareas, se van a dividir las funciones, se van a distribuir los roles para lograr una mayor eficiencia en la producción, en la generación y producción del resultado.
Es decir, se van a buscar minimizar los riesgos y los costes y los tiempos, y se va a buscar maximizar los beneficios, es decir, los resultados y el tema de la impunidad. Como en una empresa lícita, esto se logra, también lo ilícito se logra a través del esfuerzo mancomunado de varias personas. El esfuerzo mancomunado de varias personas da a la empresa criminal mayores chances de éxito. Y entonces este es el punto neurálgico central de la realización en común. La planificación previa y la distribución de funciones, el reparto de tareas, y por lo tanto cuando comienza la etapa ejecutiva se ve un despliegue de roles y de funciones, todos en común, impulsando la causalidad durante la etapa ejecutiva hacia la producción del resultado. Para decirlo gráficamente, 5 coautores irrumpen en una institución bancaria en horario de atención al público. Entonces uno se dirige a neutralizar al público presente, el otro neutraliza al personal de seguridad, un tercero se dirige a las cajas para saquear el dinero, un cuarto va a la bóveda y un quinto se dedica a neutralizar las cámaras de vigilancia. Los 5 van hacia el mismo resultado lesivo, buscan estos dos fines que habíamos mencionado recién, la consumación y la impunidad, obedecen a una planificación previa, a una distribución de funciones. Los 5 codominan el suceso. Los 5 están llevando adelante la llamada realización en común. Entonces, este es el primer componente. Ahora, el segundo componente objetivo, que ahora presenta Roxin a partir de su tratado en 2003 y en 2015 en español, es la esencialidad, o si se quiere la trascendencia o la relevancia del aporte. No cualquier aporte durante la etapa ejecutiva, incluso formando parte de esa distribución de funciones, va a poder postular para la coautoría. Para postular para la coautoría, dentro de ese reparto de funciones, esa función específica de ese partícipe tiene que ser relevante, tiene que ser esencial. Diría, sin la cual no se puede seguir adelante con la ejecución del delito, o sin la cual no se puede llegar a la consumación. Es decir, tiene que ser un aporte esencial. La necesidad de exigir esto como un elemento objetivo distinto o separado de la realización en común tiene que ver con una larga evolución en la jurisprudencia alemana, en donde, por ejemplo, hubo un caso que está tratado en muchos manuales, hubo un caso en donde en plena etapa ejecutiva eran coautores que estaban realizando un boquete o una perforación para ingresar y robar en un banco, y entonces se demostró que 3 o 4 de ellos eran los que realizaban las tareas fundamentales, y había uno que era menor de edad y que se limitaba a proporcionarle a los otros bebidas refrescantes para que puedan seguir adelante con su tarea. Si bien había una realización en común, si bien había una división de tareas, y si bien estos aportes, todos ellos se realizaron durante plena ejecución del delito, el proveer bebidas refrescantes no puede ser considerado, no puede llevar a ese partícipe a ser un coautor, por más que se den la llamada realización en común. Y este caso, que por ahí es poco significativo, digamos, lo que es sí realmente relevante a los efectos de identificar la esencialidad del aporte, tiene que ver con la cuestión que es mucho más frecuente del llamado campana o vigía, ¿no? Que está fuera del lugar, normalmente está fuera del lugar donde se ejecuta el hecho, y le cuida las espaldas, digamos, a los coautores por las dudas que aparezca la policía o la autoridad o algo suceda que ponga en peligro, digamos, la producción del resultado. Entonces, en Alemania, paradójicamente, por lo menos hasta esta postura de Roxin, era muy frecuente encontrar fallos en donde el vigía o campana también era considerado coautor. Porque claro, se daba este elemento objetivo, la realización en común, y también, como vemos, se va a dar el aspecto subjetivo, pero falta la cuestión de la esencialidad del aporte.
En cambio, en mi país, en la Argentina, desde siempre, por lo menos especialmente los fallos de la Cámara de Crimen y ahora de la Casación Nacional o de los tribunales orales, han considerado mayoritariamente al vigía o campana, a mi juicio correctamente, como cómplice. Como cómplice. ¿Por qué? Porque pese a que hay realización en común, pese a que hay distribución de tareas, el vigía no tiene las riendas del suceso, o el campana no tiene en sus manos las riendas del suceso dirigiéndola a la causalidad, que sí tienen los que están adentro, en el ámbito espacial donde se está produciendo el delito. Y es decir, que no es entonces un aporte vital, fundamental, sin el cual no se puede llegar a la producción del resultado, ¿no? Que esta es la cuestión aquí, para establecer lo que se llama la esencialidad del aporte, en ese sentido. El esencial en el sentido de que sin él los otros coautores no podrían llegar a la producción del resultado. De modo tal de que entonces los casos de complicidad, sobre todo los de complicidad necesaria, históricamente o tradicionalmente, ¿cuáles son? Son aquellos aportes esenciales sin el cual la empresa criminal no se hubiera podido cometer, pero aportados o realizados durante la etapa preparatoria. Durante la preparación, ¿no? Aquel que entrega la llave, la copia de la llave para ingresar a un recinto, el que entrega los planos, el que marca o señala de antemano a la persona que va a hacer un retiro importante de un depósito de un banco. Esos son, o los que proveen los vehículos, las armas con los cuales se va a realizar el delito, ¿no? Entonces, esos son los casos clásicos de complicidad primaria, porque no tienen la realización en común como elemento, porque no actúan durante la etapa ejecutiva, sino durante la etapa preparatoria. Pero bueno, a partir de la elevación a segundo elemento objetivo de la esencialidad, hay claramente una nueva categoría de complicidad primaria, que son aquellos que, si bien forman parte de la realización en común, el rol o tarea o función que van a desempeñar durante la etapa ejecutiva no tienen la relevancia suficiente para considerarlos coautor, y por lo tanto lo vamos a dejar en el marco de la complicidad, primaria o secundaria. Y el tercer componente de la coautoría es el componente subjetivo, que antiguamente Roxin los denominaba decisión en común, y ahora, para evitar alguna confusión con algo que voy a mencionar ahora, los denomina plan común. La denominación actualmente corriente de este tercer elemento, que es el elemento subjetivo de la coautoría, es el plan común. Es decir, el plan común, ¿qué quiere decir? Que todos los coautores, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de su dolo, tienen vocación y sentido de pertenencia y de participación en esa empresa criminal en concreto. Todos ellos asumen que forman parte de esa empresa criminal dirigida a ejecutar y producir ese hecho en concreto, ese resultado lesivo en concreto. Y entonces esa vocación de pertenencia, que es un elemento claramente subjetivo, termina de conformar, digamos, la coautoría. El plan común o el aspecto subjetivo es como el cemento que une en un esquema horizontal, ¿no?, a todos los coautores, que todos los coautores saben de la existencia de los demás, saben qué rol va a cumplir cada uno, y todos descansan sobre el cumplimiento de la función de cada uno de ellos. Y entonces, si no hay vocación de pertenencia, si no hay un sentido de integrar ese plan común, no va a haber coautoría. En todo caso, va a haber lo que se llama autoría simultánea o autoría concomitante, pero no va a haber coautoría, ¿no? Como sucede, por ejemplo, cuando el delito se provoca a partir de una circunstancia fortuita o extraordinaria, como que se vuelca un camión con mercancías y entonces aparecen 20 personas y se ponen a saquear de forma simultánea ese vehículo, o el furgón del vehículo. Bueno, en ese caso no hay un plan previo ni siquiera concomitante de distribución de funciones y de plan común, sino que es un caso de autoría concomitante o simultánea.
Una última aclaración respecto de la cuestión de la coautoría es que modernamente se ha aceptado, tanto Roxin como Jacobs, como Wessels y otros autores, se ha aceptado que, digamos que la coautoría, el dominio del hecho en la coautoría tiene dos aspectos. Que normalmente estos dos aspectos están presentes en cada uno de los coautores, ¿no? Volviendo al ejemplo que habíamos visto del robo del banco, de estos 5 coautores que ingresan y cada uno tiene una función muy, muy clara, pero todos ellos impulsan la causalidad hacia la consumación y cada uno de ellos codominan el suceso tanto en cuanto a la ejecución del hecho, porque en la parte que le toca, como también en la decisión del hecho, es decir, en la decisión de seguir adelante o bien desistir del hecho. Es decir, que la regla en la coautoría es que todos los coautores codominan el hecho, tanto en la ejecución como en la decisión. Pero, a partir de la formidable evolución de las tecnologías de la comunicación de los últimos 20 años, resulta que ahora muchas empresas criminales, a los efectos de optimizar y de maximizar la eficiencia y la búsqueda de los dos objetivos que se plantean y de reducir los costos y los tiempos durante la ejecución, hay una radical separación, o se puede, de hecho, cada tanto sucede que se decide una radical separación entre el codominio sobre la decisión y el codominio sobre la ejecución. De modo tal de que hay uno de los coautores que retiene para sí todo el codominio de la decisión, que lo vamos a definir como el líder o el coordinador de la banda, y el resto se reparten entonces la ejecución concreta del hecho, pero dependen, en cuanto a decidir si siguen o no adelante en la ejecución del hecho hacia la consumación, dependen del líder, con quien están comunicados permanentemente por cualquiera de las infinitas vías que hoy tenemos para estar en contacto, ¿no? Por WhatsApp, por teléfono, por celular, por smartphone, por handys, por cualquiera de estas vías. En tanto y en cuanto el líder de la banda esté en contacto permanente durante la ejecución con los que ejecutan el hecho, no es necesario que el líder de la banda esté presente en el lugar del hecho. Puede estar en otro ámbito espacial. Por ejemplo, en un lugar donde tiene cámaras y tiene entonces pantallas donde va monitoreando todo el ámbito espacial, y entonces le va diciendo a los otros que avancen o no hacia la producción del resultado. Mientras haya un contacto fluido durante la ejecución entre quien domina la decisión y quienes dominan la ejecución, el que domina la decisión también va a ser coautor, porque él también entonces codomina el suceso en el aspecto de la decisión de seguir adelante o de desistir, o de abortar, digamos, el hecho, y entonces esta es una buena muestra de cómo la dogmática penal y la jurisprudencia se va adaptando a las nuevas técnicas que son adoptadas por el crimen organizado, digamos, para aumentar la eficiencia en la producción de los resultados lesivos. Así que en ese caso vendría a ser una excepción a la regla general según la cual va a ser coautor quien está presente en el lugar del hecho dirigiendo la causalidad hacia la producción del resultado.